Bueno, mi nombre es José Domínguez y estoy transmitiendo desde los estudios de Desvelando la Verdad. Y el, el programa de ahora es acerca de una pregunta, un interrogante. Quiero que la gente aprenda a cuestionar y no se quede solamente mirando como el chinito, ¿no? Que cuestione todo lo que hay que preguntar. Una de las más interesantes preguntas que yo me hago es que cómo es que Abraham, el de la Biblia, en ninguna parte menciona a Yahvé, en ninguna parte menciona las cuatro letras. Y, y ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Saúl, ni nadie menciona las cuatro letras, ni siquiera Moisés. Después de esos personajes transcurrieron muchísimos años. No vayan a pensar que es de exactamente como te la platicaron. No, transcurrieron muchos años, muchos, muchos. ¿Por qué les digo que transcurrieron muchos años? Porque despuésito, después de Noé, apareció Abraham, y Abraham venía siendo pariente cercano de Noé. Ahora fíjense cómo vamos a aclarar este detalle que hay. ¿Cómo es que después de tantas historias que se mencionan en la Biblia, se menciona a Lot, se menciona a Abraham, a los descendientes de Abraham? Abraham tuvo 8 hijos. Tuvo primero a Ismael, tuvo a Isaac, y luego cuando Sara murió tuvo otros 6 hijos más. Y y todos sus hijos y todos sus parientes y todas las tribus que existen, ninguna menciona el tetragramatón. Nadie menciona el tetragramatón. Ahora, nos encontramos con una bronca aquí porque yo quiero saber por qué razón, si es el que sacó a Isaac, a Abraham, lo sacó de allá de Ur de los Caldeos y le dijo, vete a una tierra que yo te daré. Lo mínimo que pudo haber hecho Abraham es haber mencionado el tetragramatón. Decir, bueno, es el nombre sagrado, aquí está, son 4 letras y se llama Yogheim Bajei. Pero no hay nada. Abraham no llega a conocer al tetragramatón, no lo conoce. ¿Por qué? ¿Por qué no lo conoce? Bueno, esa es una buena pregunta. Fíjense, Abraham viaja a Canaán y se viene con sus padres, se trae a sus padres, se trae a su hermano también, a uno de sus hermanos, y llegan a habitar aquí, pero primero se van por el río Éufrates, se van hacia rumbo hacia el mar y se quedan habitando ahí por un tiempo, ahí en esa parte del río Éufrates. Se van de ahí, de Ur de los Caldeos, pero se traslada como si fuera rumbo al mar. Entonces, aquí tenemos este pequeño detalle, porque ahí en ese lugar se establece y ahí demora un buen rato. Fíjense, y lo que yo quiero saber, que yo me pregunto, ¿por qué Abraham en ninguna parte menciona a Yahvé? No lo menciona, ni las 4 letras. Después se viene toda su descendencia y misteriosamente una descendencia que tiene muchísimos años de existir, se viene a establecer en, en Canaán, vaya. ¿Por qué no me cuadran las cuentas a mí? Porque
de acuerdo a a la historia. La época de Jacob, la época de José en Egipto, la época de Jacob en Egipto, es aproximadamente en el año 1800 antes de Cristo. Así que Abraham tuvo que haber aparecido como por el año 1900, por ahí, porque la gente, aunque vivían muchos años en ese tiempo, tenían que haber existido unos 100 años antes. Este personaje llamado Abraham tuvo que haber existido como 100 años antes, así que viene siendo más o menos como en el año 1900 antes de Cristo, por ahí así, tuvo que haber aparecido Abraham para, para la época en que se establecen todos estos grupos en el área de Canaán, ya transcurren arriba de 1000 años. Si le ponemos cuidado para el año 1200 y el año 800 en que se mencionan los pueblos cananeos, ya transcurrieron muchísimos años, o sea que prácticamente ya no tiene por qué haber descendientes de él en Canaán. ¿Por qué? Pues porque para ese tiempo ya debió haber sido una gran población de todos estos descendientes de Abraham, tuvieron que haber sido pueblos gigantescos, vaya. Pero cuando nosotros nos enfocamos o nos ubicamos con estos pueblitos que se establecieron en Canaán, nos damos cuenta que eran pueblitos pequeños. Los grupitos que había ahí en Canaán eran grupos pequeños, no eran grandes. Forzosamente si se establecieron ahí, por ejemplo, tenemos la historia de los madianitas, y los madianitas provienen del hijo de Abraham, un hijo de Abraham que se llamaba Madián. Ahora fíjense cómo está el detalle. Todas estas inconsistencias que encontramos en este libro llamado la Santa Biblia, bueno, pues nos da a nosotros una idea. ¿Por qué razón Abraham no menciona a Yahvé? ¿Por qué no lo menciona? Porque existe una gran diferencia de tiempo, un tiempo bastante grande, arriba de 1000 años de diferencia entre la historia de los cananeos y la historia de Abraham. Es un gran espacio, vaya. Es como si estuviéramos hablando de Hammurabi. Hammurabi existió en Babilonia, pero existió 1000 años antes de la época de los exiliados en Babilonia. Así que todas estas historias que se encuentran en la Biblia no fueron exactamente de un continuo, no fueron exactamente de una continuidad, sino que hubo un gran espacio entre un pueblo y el otro, un pueblo del año 1800 y antes de Cristo y el año 800. En el año 800 antes de Cristo es cuando se mencionan estas tribus que estaban ahí en Canaán. Hay una gran diferencia de 1000 años. Por eso es de que no cuadran las cuentas. ¿Por qué? Pues porque forzosamente, si un pueblo habita en una tolerancia de tiempo tan amplio, tan extenso, pues no coincide. ¿Cómo va a ser posible que son hijos de Abraham que formaron un pequeño pueblito si Abraham ya tenía 1000 años de haber existido? La tierra de los cananitas, de los madianitas y los edomitas son parientes cercanos de Abraham, son sus nietos, son cercanos, vaya. ¿Cómo es posible que un Abraham que existió en el año 1900 y viene a formar tribus en Canaán, pero son tribus pequeñas? Se dice que los amonitas y ahí estaban también los descendientes de Lot, eran dos tribus de Lot porque tuvo dos hijos. Pero aquí es donde no embraga, no embona. ¿Por qué? Pues porque Lot existió en la misma época de Abraham. Ya cuando Abraham estuvo viviendo ahí en Manred, en el encinar de Manred, pues Lot estaba ya también grande, ya también era un hombre grande. Así que los hijos de Lot y los hijos de Abraham
crecieron juntos, prácticamente eran de la misma edad, así que no pudieron existir hijos de 1000 años, no pudieron existir. Y una tribu que tenga 1000 años de existir, prácticamente no sería un pueblito. Aquí nos están viendo la cara. Una tribu que exista en Canaán y su pariente, su abuelo, su bisabuelo, existió 1000 años antes y viene a ser todavía un pueblito, vaya, un pueblito charras, totalmente no puede ser, vaya, no puede ser. Eso es, eso es verte la cara de pendejo y te quieren contar las muelas. Fíjense que no coincide, ¿por qué? Porque hay una gran diferencia. Ahora, yo voy de acuerdo, pero todas estas tribus, cada uno tenía un dios diferente. Por ejemplo, los parientes de Abraham, su hermano, adoraba al dios Milcón. ¿Cómo es que el hermano de Abraham adoraba al dios Milcón? ¿Cómo es eso allá? Y ese tuvo a una hija llamada Rebeca, que fue la esposa de Isaac. Entonces la esposa de Isaac, la llamada Rebeca, fue fue pariente de, fue adoradora de Milcón. No puede ser que una persona cambie de Dios, no puede cambiar de Dios, vaya. Y si es una mujer que su papá adoraba al dios Milcón, no se pudo haber cambiado a otro dios. Aparte, Abraham no especifica quién adoraba. Cuando rescata a Lot, ahí la palabra dice que era siervo del Dios Altísimo, que Abraham adoraba al Dios Altísimo. Y el Dios Altísimo no es Yahvé. De acuerdo a lo que nosotros encontramos en la Biblia, el Dios Altísimo no es Yahvé, el Dios Altísimo es otro Dios, vaya. ¿De dónde sacaron los judíos que Abraham es el patriarca de ellos? Y si adoraba al Altísimo y el Altísimo es otro Dios. A veces, a veces yo me pongo a reflexionar y me pongo a tratar de comprender en dónde quisieron vendernos todos estos cuentos. ¿Por qué? Porque estos son cuentos. Nosotros nos imaginamos a un viejito de la época de las cavernas huyendo de los tronidos de la montaña. En ese tiempo era un tiempo muy lluvioso porque el tiempo de antes existían muchas tempestades, muchas tormentas y eran rayos que caían. Bueno, los viejitos empezaron a decir que lo que tronaba allá arriba en el monte era Dios. Dios era el que se manifestaba en truenos y rayos y centellas y lanzaba rayos y quemaba los árboles. Era época de los cavernícolas todavía en esa época. Entonces, ellos son los creadores de Dios. Ellos crearon a Dios. ¿Por qué? Ellos se imaginaron que era Dios el que hacía las tormentas. Por eso todas las atribuciones que le hicieron a estos dioses se refiere a las tormentas. Dios de la lluvia, Dios del trueno, Dios de la estepa. Perfecto. Ahora fíjense el detalle. ¿A qué voy con todo esto? Ahorita, en la actualidad, hay muchísimos grupos de religiones y todos los religiosos mencionan lo mismo. Todos los religiosos que existen ahora hablan de lo mismo y dicen, es que Dios es fuego consumidor, es que Dios es celoso, es que Dios hace temblar a las montañas. Está bien para los viejitos de ese tiempo porque no tenían mucha información. Nadie les dijo que lo que producía los tronidos era
una tempestad que se hace en las nubes, arriba, en la atmósfera. Nunca nadie se los dijo, no había radio, no había televisión, no había maestros, no había nada, y los maestros que existían no enseñaban nada de eso porque no sabían, eran personas totalmente cerradas de la mente, de la cabeza, no había conocimiento, vaya, estaban ignorantes. Pero ahorita ya se descubrió, ya se sabe que todo lo que había era parte de las tempestades y eso era lo que producía tantos tronidos y rayos y centellas. A un pastor no le queda, vaya, que esté diciendo que ese Dios es el que adora a toda la gente. No le está adorar a un Dios que produce truenos, que su naturaleza es a base de truenos y relámpagos. No porque no es porque lo esté diciendo por ignorancia, lo está diciendo porque la gente quiere escuchar lo mismo. No puede la gente aceptar algo de lo que le metieron toda su vida, vaya, toda la vida estuvo escuchando que este era el Dios que produce todos los, es poderoso porque hace temblar la montaña. Ahora, ¿a qué se debe, vaya? ¿A qué se refiere con eso? ¿Cómo es que un Dios poderoso hace temblar las montañas? Fíjense que yo siento que ya los que predican ya no lo predican por ignorancia, lo predican por negocio. No lo predican por ignorancia. Los que predican a Dios, al mismo Dios de la Biblia, no lo predican por ignorancia, lo predican porque saben que ahí está el recurso, ahí está el dinero, la pachacha. Fíjense, muchas cosas que nosotros escuchamos en las iglesias, en los templos, nosotros queremos sacar a la gente de la ignorancia y decir, es que se están sirviéndole a un Dios y no saben lo que adoran porque ese no es Dios. Pero queremos convencer a alguien que está en contra, vaya. ¿Por qué? Porque en cuanto el hombre, el que está investigando, el que busca información, trata de dar un mensaje, pues aquel hombre que ya está consciente de que está mintiendo, de que está engañando, va a tratar de cuidar su patrimonio. Porque la religión es un patrimonio. El que fundó una iglesia, el que ya hizo una iglesia, ya se logró. Ese ya va a vivir toda su vida cómodamente, recibiendo el 10% de los que sí trabajen. Y esto va a provocar que toda su familia viva cómodamente, simplemente engañando a la gente, vaya. ¿Y por qué? Porque sí saben que están mintiendo, saben claramente que están engañando a la gente. Ya los medios, todos los están totalmente informando. El celular, las redes sociales, todo está distribuyendo el conocimiento. Ya no hay ignorantes en esta vida. Entonces, no es lo mismo a que hace 3000 años los viejitos escuchaban tronar la montaña. No es lo mismo su opinión del viejito de ese tiempo a la opinión de un pastor de este tiempo. Son dos opiniones totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque ellos lo hacían por ignorancia. Pero los pastores de ahora no son ignorantes. Los pastores de ahora están totalmente apercibidos de que están engañando a la gente. Y no conforme con eso, no permiten que la gente escuche a otros que están tratando de sacarlos de la ignorancia. Ya existe mucha información
mucha investigación, ya existe todo eso. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos nosotros resolver este detalle, este problema. Y para resolver el problema tenemos que saber entender nosotros que para resolver un problema de tal magnitud es necesario buscar otro medio, ya no seguir por el mismo, eh, la misma forma, la misma metodología de tratar de predicar o convencerlo. Eso es prácticamente infructuoso. Es una pérdida de tiempo, es un caso perdido. ¿Por qué? Nunca vas a poder convencer a una persona que está totalmente convencido de que está engañando. Él es un maestro, pero del engaño, así que no lo vas a poder convencer. ¿Por qué? Porque él está totalmente consciente de que está engañando a la gente. Él, así tú le expliques, le leas la Biblia, nunca va a entender, vaya. Nunca va a despertar. ¿Por qué? Porque está despierto. La persona, el pastor está despierto, solamente que ese es un negocio, ya no lo está viendo como un medio de salvación, sino como un medio de engañar a los demás para poder vivir bien, para poder llevársela tranquila, tener un buen carro, tener... ¿Para qué? Para eso lo hacen. Dice que yo busco en la historia de los antiguos y me doy cuenta que en un transcurso de 10 años, una persona, una familia, un hombre y una mujer, en 10 años de estar casados, empezaron con 2, pero ya en 10 años ya son entre 4 y 5 personas. Ya se multiplicó. Así que en 20 años ya va a tener nietos y bisnietos y tataranietos. En 20 años, en 30 años, ya va a ser una familia de 10 o de 15 personas. Entonces en 50 años ya va a ser un pueblito. En 100 años, una persona en 100 años de estar viviendo, de estarse multiplicando, de estar, ya va a ser una buena cantidad de gente, vaya, va a ser una ciudad, vaya, en 100 años va a ser una ciudad de, de 20,000, de 30,000 personas. Así que cuando yo me pongo a sacar la cuenta de cuántas personas son las que se multiplican en tan poco tiempo, entonces aquí yo me pongo a pensar en 1000 años cuántas personas debieron haber sido las tribus que estaban ahí en Canaán. Vaya, en Canaán estaban, por ejemplo, los hijos de Lot, pero los hijos de Lot ya tenían 1000 años. Lot existió 1000 años antes. Así que ese pueblo debió haber sido una ciudad extremadamente grande, enorme, vaya, gigantesco. Y ahí es donde está el detalle. ¿En qué cabeza cabe, vaya? ¿Cómo vamos a tratar de reconciliar este detalle? Porque no concuerda, no encaja. Una persona, un pueblo, si se dice que Jacob estuvo 400 años en Egipto y solamente eran 16 personas las que bajaron, y en 400 años ya salieron 2,5 millones de personas. En 400 años Jacob salió con 2 millones y arriba de 2,5 millones de personas en 400 años. Así que vamos a suponer que en 1000 años
debieron haber sido como unos 15 o 20 mil personas las que saldrían de Egipto. No era cuestión no, es que el pueblo de ese lugar acostumbraban tener hasta 10 hijos cada uno, hasta 10 o 12 o 13 hijos. Jacob tuvo como 14 o 15 hijos, nada más que las mujeres no cuentan en esa, los descendientes de Jacob por parte de sus hijas también formaron tribus, pero no las contaron porque ese pueblo son machistas, nada más cuentan a los hombres. Pero Jacob formó una buena cantidad de tribus. Si sus hijos eran 12 los varones, pero tuvo como 5 hijas hembras, mínimo fueron 15 tribus, mínimo 15 tribus las de Jacob. Y las tribus de sus hijas no se mencionan. Ahora fíjense, para que hubiera sido la misma gente la que estuvieron en Canaán, cada tribu de Canaán, cada tribu debió haber sido una tribu gigantesca de entre 20 o 30 millones de personas cada tribu, para que hubiera sido la misma tribu de Jacob. ¿Por qué? Porque era un lapso de arriba de 1000 años. Así que esas tribus debieron haber sido gigantescas. Pues cuando vienen los asirios y se llevan a los israelitas, se llevaron a las 10 tribus que estaban en la parte norte de Canaán, se llevaron a 27,000 personas nada más. Pueden corroborarlo, analizarlo, investigarlo y cuestionar lo que estoy diciendo. No lo crean, vaya, no me lo crean a mí. Ahí están en mi canal, ahí está la historia, en mi canal de Facebook. Mi canal se conoce como José Domínguez. Mi página de Facebook, vaya. José Domínguez, ahí está el documental donde menciona que los asirios sacaron 27,000 personas, era el total de la tribu. Esa tribu se componía de 12 tribus. El pueblo de Israel se componía de 12 tribus. Cada tribu debió haber tenido entre 20 y 30 millones de personas cada tribu. Supongamos que eran 12 tribus, de 30 eran arriba de 200 millones de personas las que estaban formando el pueblo de Israel. Si eran de 20 millones, nada más de 20 millones cada tribu, en 10 tribus eran 200 millones de personas, nada más de a 20 millones por tribu. Esa tribu debió haber sido de 200 millones de israelitas, vaya. Yo no soy muy bueno para las cuentas, pero en 5 tribus son 100 millones. Y en 10 tribus tendrían que ser 200 millones de personas. Una familia que tenía una distancia de 1000 años de haberse formado, así que tenían una buena cantidad de personas, vaya, de 200 millones de personas. Pero en la historia se encuentra que era un pueblito rascuache, un pueblito de pastores, y que era una tribu, y donde no se mencionan tribus, nada más se menciona el pueblo israelita, pero no se mencionan tribus. Cuando vienen los asirios, se llevan arriba de 27,000 personas. 27,000 personas es una baba de perico. No se completa ni al medio millón. ¿Cómo vamos a comparar ese pueblo que se llevaron los asirios con las tribus de Jacob? ¿Cómo las podemos comparar? Vaya, no se puede. ¿Por qué? Porque las tribus de Jacob
de una tribu de una distancia de 1000 años, tenían arriba de 20 millones o a 30 millones cada tribu. Así que, ¿cuántas personas tenía cada tribu si se llevaron 27,000 personas? 27,000 personas se llevaron, la gente tenían como 10,000 personas cada. No, si eran 27,000 personas, eh, eran algo así como 2,000 personas por tribu. Cada tribu de las que se llevaron los asirios venía teniendo 2,000 personas. 2,000 personas no se completa ni un pueblo, vaya, ni un pueblito. ¿Cómo es que cada tribu más o menos tiene un promedio de 2,000 personas cuando vienen los asirios? Porque son 10 tribus y se llevan 27,000. Con 2,000 personas cada tribu tocan a 24,000, así que eran un poquito más. Vamos a poner 20 a 2,000 personas y 2,200 personas por tribu. Así que era una baba de perico. ¿Cómo vamos a comparar estas tribus o este pueblo de Israel de 27,000 personas con una gente que vivió 1000 años antes? ¿Cómo los vamos a juntar? Vamos a tratar de acomodarlos, de acoplarlos. No se puede. ¿Por qué? Porque los imperios estos imperios mencionan al pueblo israelita, mas no mencionan las tribus. Aparte, cuando los historiadores como Manetón no mencionan tribus, nada más mencionan un pueblo llamado Israel en las montañas de la parte sur de Israel, de Canaán. Se encuentra un pueblo llamado Israel, ahí se encontraba el pueblo llamado Israel, pero era un pueblito de gente, de pastores, vaya. ¿Cómo los vamos a comparar con Jacob? A decir que Jacob era que este pueblo era el mismo de Jacob. ¿Cómo los vamos a hacer? Vaya, ¿cómo vamos a hacer? Supongamos que yo soy muy religioso y yo creo en Jacob y creo en la historia de José, pero yo tendría un grave problema porque yo tendría que tratar de comprobar que el pueblo que está en Canaán, llamado Israel, era el mismo descendiente de Jacob. Yo tendría que aventarme la bronca, vaya, de poder comprobarlo, y eso va a ser prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque no se puede, vaya. No se puede. No puedo comparar una tribu tan productiva que en 400 años se reprodujeron. 16 personas fueron las que bajaron a Egipto y en 400 años salieron arriba de 2 millones de personas. Y cuando vienen los asirios, sacan 27,000 personas de Canaán, del pueblo israelita que estaban en Samaria. ¿Cómo hago yo para comparar lo que son los mismos? ¿Cómo es que en vez de crecer se hicieron tan poquitos, vaya? Pues ni que les hubiera dado la viruela. Fíjense, nos trataron de ver la cara. Se llevaron a esta gente y se los llevaron para disolverlos. Todos los israelitas se perdieron. Ahí se acabó la tribu de esa tribu de Israel, porque cuando se los llevaron los asirios, los mezclaron con las otras tribus y los obligaron a contraer matrimonio para que perdieran su identidad. Y no solamente destruyen la tribu, también destruyen sus templos. Todo lo que se encuentra en lugares de adoración, lugares donde adoraban, todo lo destruyen. ¿Para qué? Para que no vuelvan, para que no regresen.
Ahora, aquí hay un pequeño detalle. Era a 700 kilómetros de Canaán a donde se los llevaron. El río Tigris está a 700 kilómetros de ahí, de Canaán hasta el río Tigris, son 700 kilómetros. En, en un lapso corto, vaya, muy corto, eh, vinieron otros reyes de otras partes y derrotaron a los asirios. Los asirios fueron derrotados y entonces aquí es donde está el detalle. ¿Cómo es que cuando ya los asirios, cuando ya no pudieron ser imperio, ya no tuvieron dominio porque también fueron seducidos por otro imperio? ¿Cómo es posible que los judíos no se regresaron? Si apenas habían transcurrido unos cuantos años, 10 años, unos 10 años habían transcurrido, forzosamente los judíos hubieran regresado a su tierra, mas no lo hicieron, no se regresaron. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban mucho mejor allá y que no les importó su tierra, no era importante. ¿Por qué? Porque ellos no adoraban a Yahvé. Ahora, aquí les va lo sabroso. ¿De dónde sacan la promesa? ¿De cuál Dios? Vaya, ¿por qué? Porque el Dios de Abraham no era el Dios de los judíos. El Dios de los judíos era uno y el Dios de Abraham era otro. ¿Por qué les digo? El libro de Josué, en el libro de Josué, Josué nos dice claramente que el libro de Josué 24 dice que adoraban a otros dioses, que eran idólatras, que adoraban a dioses raros, dioses desconocidos y que vivían del otro lado en Harán, y Harán está por el lado del Éufrates, nada más que está pero pegado al mar. Se fueron hacia el lado del mar, ahí estaba Harán, y Harán era un lugar que pertenecía también allá a esa área. Entonces dijeron, eh, de ahí de Harán se trasladó Abraham allá a esta parte del valle donde está el encinar de Manret. Ahora, yo lo que quiero saber es cuándo Abraham menciona el tetragramatón, en qué parte, vaya. ¿Por qué? Pues porque Abraham no menciona al tetragramatón, ni Isaac tampoco lo menciona, ni tampoco lo menciona Jacob, tampoco Esaú menciona al tetragramatón, no lo menciona Lot, ni sus hijas, ni sus hijos, ni tampoco lo menciona ninguno de los que, ni Moisés, ni siquiera Moisés menciona al tetragramatón. O sea, aquí tenemos no estoy yo tratando de echar a perder ninguna creencia, simplemente estoy diciendo que ni Abraham ni ninguno de sus hijos conocieron al tetragramatón, que la Biblia fue escrita por capas, cada capa se conoce de acuerdo al tipo de adoración que tenían. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Jacob, le ofrecían holocaustos, hacían sacrificios. No sé si recordamos la historia de Job. Se dice que Job le ofrecía holocaustos todos los días mataba corderos. Pero ¿por qué a Job se le hacía fácil matar un par de corderos todos los días? ¿Por qué? Porque aquí les va el pequeño detalle. Todos dicen que era un gran sacrificio el de Job. No, no era un gran sacrificio.
cuando hacían la carnita, la ofrecían como una ofrenda para este dios que era Baal. El dios que adoraba a Job no era, no era el tetragramatón, en ninguna parte lo menciona. Era a Baal o a Moloch, más bien era Moloch. ¿Por qué? Porque era el dios de ellos, el dios Moloch era el dios de ellos. Ya nada más le cambiaban de nombre y le pusieron que el dios Milcón. Entonces fíjense cómo está el detalle. ¿Cómo sabemos que adoraban a estos dioses ellos? Era porque el tipo de ofrenda que le hacían, el tipo de adoración era de holocaustos. Ofrecían holocaustos. Esa era la forma de identificarlo, porque también Abraham acostumbraba a ofrecer sacrificios humanos. También Job ofrecía sacrificios humanos. A este Dios le daban sacrificios humanos. Por eso el Dios que pedía sacrificios era Moloch. Encontramos en toda la historia de la Biblia cómo ofrecían gente, a sus primogénitos, a todos les ofrecían holocaustos. Ahora, fíjense el detalle que hay. Nosotros, a lo que yo voy, es que la forma, el método, la manera de adoración era el mismo en todos los aspectos. No es que había un nuevo Dios, no, era el mismo Dios al que adoraron todas esas personas. Todo el tiempo adoraban al mismo. No es que uno adoraba al Dios, al Dios él o al Elión, no, porque la adoración era la misma. Así que la historia del Dios del Elión, la historia del Dios él, solamente se basaba en el nombre, nada más, pero la adoración era la misma, así que adoraban al mismo. Todo el tiempo adoraron al mismo, porque en el tiempo de Salomón y en el tiempo de Roboán, en el tiempo de Jeroboán, todos esos adoraban al mismo Dios, al Dios Moloch. ¿Por qué? Porque les hicieron altares. Les hacían altares y en los altares, y muchas, ya cuando trataron de cambiar el modo de adoración, dijeron que pues que destruyeron los lugares altos de Aserá, que destruyeron los altares, que Dios estuvo en contra de la idolatría. No, no es eso. Simplemente cambiaron el nombre, pero la adoración es la misma. Están reconstruyendo el tercer templo, lo van a reconstruir o lo van a... Pero la adoración es para Moloch. No vayan a pensar que si van a construir el tercer templo van a adorar a un Dios distinto, van a adorar al mismo Moloch. ¿Por qué? Porque van a volver a hacer sacrificios. Ya están reconstruyendo, van a sacar levitas, quién sabe de dónde, pero ya están acomodando otra vez para volver a hacer sacrificios. Va a haber otra vez, tienen que volver a reconstruir lo de los primogénitos, que no puede ser que hagan otra vez el tercer templo y quiten a los primogénitos de su adoración. Los primogénitos los tienen que seguir sacrificando exactamente como los sacrificaron en el tiempo de Josías, en la época del rey Josías, cuando fue destruido el primer templo. En el tiempo del rey Josías fue cuando destruyeron el primer templo. Vino los asirios y destruyeron el templo. Y reconstruyeron el segundo templo, que viene siendo el templo donde estaban los judíos, pero era a base de sacrificios, holocaustos. Entonces, la reflexión aquí, fundamental, es que nunca Abraham mencionó al tetragramatón. Nunca Isaac
menciona al tetragramatón, tampoco lo menciona Esaú, tampoco lo menciona Jacob. Porque los, los musulmanes que son descendientes de Esaú y de Ismael, y ¿cómo es eso allá? ¿Cómo es que no mencionan al tetragramatón? Los musulmanes no conocen al tetragramatón. Cuando nosotros encontramos por qué Jesús no nos habla del tetragramatón, por qué María Magdalena no nos habla del tetragramatón. Fíjense, tiene 2000 años la historia de los 12 apóstoles, ya tiene 2000 años. Si en 1000 años, si en 1000 años una persona llega a procrear una cantidad de 20 a 25 millones de personas, de acuerdo al cálculo que yo hice, en 2000 años una persona tiene que tener entre 40 y 50 mil descendientes. Un aproximado es que el apóstol Pedro debe de tener una población formada por él de 50 millones, de 50 millones de habitantes desde hace 2000 años. Felipe y Santiago, los 12 apóstoles, debieron haber dejado descendientes, aunque a ellos los mataron, debieron haber dejado a sus hijos, y sus hijos deben de tener ciudades gigantescas de su descendencia, de 50 millones de habitantes de cada apóstol. ¿Por qué? Porque cada apóstol tuvo que haberse reproducido. Entonces aquí está un pequeño detalle. ¿Cómo es que no hay ni uno? Y si Jesús dejó descendientes, sus descendientes deben de tener 50 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque hace 2000 años y es prácticamente imposible ocultar 50 millones de habitantes. Tal vez ocultes uno o dos, pero 50 millones es prácticamente imposible ocultarlos o protegerlos del Vaticano. ¿Cómo vas a proteger 50 millones de descendientes de Jesús? Vaya, si Jesús fue un hombre de carne y hueso, fue hijo de José, y fue un judío como cualquiera, tuvo mujer y tuvo hijos. ¿Cómo es que no se cuenta su descendencia? No está. Los descendientes de Judas Iscariote tuvo que haber dejado hijos. Los descendientes de José, el hermano de Jesús, de Judas, el hermano de Jesús, y de todos estos que lo conocieron, los descendientes de María Magdalena, de María la hermana deben de estar 50 millones de habitantes, los descendientes de Lázaro. Lázaro también tuvo que haber tenido descendientes. El discípulo amado que le decían Juan, tuvo que haber dejado, ya debe de existir una ciudad de 50 millones. Y deben de estar allá por el lado del oriente, por donde existían. El discípulo amado tuvo que haberse casado y tuvo que haber tenido hijos. Y también las hermanas de Lázaro, la María y Marta, deben de tener una buena cantidad de descendientes. Ahora, si todos esos descendientes no aparecen por ningún lado, no están, alguien vaya que diga, ¿saben qué? Yo soy descendiente de Lázaro, yo fui, Lázaro tuvo hijos y pues yo pertenezco a la descendencia de Lázaro. O yo soy descendiente de uno de los muertos, de los que resucitaron cuando Jesús resucitó como a 500, dice. Dice que hubo una gran resucitación, como de 500 personas que resucitaron,
Bueno, pues debe de haber una persona que diga yo soy descendiente de uno de los que resucitaron. Soy su descendiente. Pero debe de haber una población. ¿O qué tal del endemoniado que le sacó dos, un, 20 legiones de demonios? ¿Dónde están sus descendientes del endemoniado, vaya? ¿O qué tal de Saqueo? ¿Dónde está la descendencia de Saqueo, vaya? Debe de haber una descendencia de Saqueo y tuvo que haber una descendencia de José de Arimatea. Tuvo que haber descendientes de Saulo de Tarso. Si Saulo de Tarso existió, debe de tener descendientes. Si existió todos sus discípulos de Saulo, si existieron, deben de existir los descendientes. Es como si solamente se hubiera tratado de una novela y lo que nos pusieron en la Biblia solamente es un cuento. ¿Por qué? Porque no tienen descendientes. ¿Cómo es posible? Vaya, si se conoce que el rey Salomón tuvo descendientes y que son turcos, que están en Turquía, porque fueron la reina de Saba, tuvo un hijo con el rey Salomón y, y se conoce la descendencia de los turcos, son negros. Los, los, los turcos en Turquía son negros y se conocen los descendientes de la reina de Saba. Pero aquí tenemos un pequeño detalle. ¿Cómo es posible que un ser tan importante, tan grande, no exista nadie que diga ya sea que yo soy descendiente de uno de sus apóstoles? ¿Cómo es posible, vaya, que tuvo apóstoles y no haya un solo que se pare el cuello y que diga yo fui, yo soy descendiente directo de Pedro, del apóstol Pedro, o de Ananías y Zafira? ¿Sabe qué? Yo fui, era yo de los hijos que dejó Ananías y Zafira. Yo de ahí vengo, vaya. ¿Dónde están? Pues nos vieron la cara, no hay nada, es solamente un cuento. Fíjense, eh, lo que nosotros estamos tratando de hacer es tratar de concientizar al mundo, a la gente, para que se aprendan a preguntarse, cuestionarse todo, no nada más te tragues lo que te digan. Nosotros nos quitaron nuestra historia y estamos viviendo la vida de otras personas porque ellos inventaron todo y estamos viviendo lo que ellos nos pusieron, pero se deshicieron de la historia real, porque destruyeron la historia que había para meter su historia, una historia que está basada en mentiras, en cuentos. ¿Por qué? Porque, porque nos dijeron que lo que tronaba en las montañas era Dios, y eso es lo que te pusieron en la Biblia. Un Dios que truena y que lanza lumbre del cielo y quema los árboles. Pues esos son rayos. Ahorita ya sabemos que son rayos. Pero en ese tiempo no sabían. Entonces llegó el tiempo de corregir. Si en ese tiempo pensaron que los truenos era Dios, yo creo que ya estamos creciditos, ya sabemos que no es cierto. Que esos que truenan en las montañas son rayos, es una tormenta. Es una gran acumulación de electricidad que produce las descargas eléctricas que producen el tronido ese que se conoce como el rayo. Nada que ver con una entidad, no, nada de eso, es solamente la ignorancia de los viejitos. Esa es lo que está en la Biblia plasmada, esa es lo que todos le cantan y todos le adoran, a la ignorancia de un viejito. Es a lo que le cantas. Ahora fíjense,
si existe Dios, debe de ser igual de poderoso. Y si existe uno falso, debe de ser igual de poderoso que el verdadero para que pueda imitarlo. No puede ser posible que exista uno y el falso no exista. Así que si existe el falso, forzosamente debe de existir el verdadero. Si todos decimos, bueno, ¿cómo es que el Dios que existe no es el verdadero? Bueno, pues forzosamente debe de existir el falso. Debe de existir el falso y el verdadero, deben de existir dos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprender que un Dios es falso, debemos de presentar al verdadero. No nada más decir, tu Dios es falso, perfecto. ¿Cómo lo sé, vaya? Para que yo pueda decirle a alguien que su Dios es falso, yo tengo que tener al verdadero de los bigotes y decirle, mira, el verdadero es este. El que tú tienes es falso. El verdadero es el que yo tengo agarrado de las barbas acá. ¿Por qué es necesario tener los dos dioses, conocer a los dos? ¿Para qué? Entonces quiere decir que el falso que todos conocen es el verdadero. Que nada más hay uno y que el que todos le dicen Dios y que le dicen Dios falso, en realidad es el verdadero. Y que no existe el otro. Y que el Dios falso no existe, vaya. ¿Por qué? ¿A qué le llamamos Dios falso? Fíjense cómo está el detalle. Aquí nosotros hemos estado cayendo en un error. ¿Por qué? Porque todos dicen, es que el que existe es el falso. El que todos conocemos como Dios, en realidad es el falso. Perfecto. Entonces hay dos dioses. Cuando nosotros decimos que el Dios que está en este mundo es el falso, entonces hay dos. ¿Por qué? Porque tiene que estar el verdadero también. Y debe de haber una bronca. ¿Por qué? Porque si existe el verdadero, el que crea, todo lo crea con una sola palabra, el falso debe de ser igual de poderoso. Para que sea falso debe de tener el mismo poder que el verdadero. Pero si no existen dos dioses, si no existen dos y solamente existe uno, aquí tenemos un pequeño detalle, es el que existe, ese es el verdadero. Si todos dicen, es que es el falso porque es el que hace todo tipo de maldades, crímenes, homicidios, así que ese es el falso, perfecto. El problema que hay, que el bueno, el que es de puro amor, el que es bondadoso, el que es misericordioso, no existe. Solamente existe el otro. Aquí nosotros nos metemos en una buena bronca, porque nosotros nos la pasamos diciéndole a la gente que el que existe es el falso. Perfecto, hasta ahí estamos bien. La bronca es que debemos de demostrar la existencia del otro. Para que yo pueda decir que uno es falso, yo debo de comprobar que existe el verdadero. Pero si no existe el verdadero, no puedo encontrar las pruebas, no puedo tener ni nada, vaya, siquiera nada, vaya, del verdadero. ¿Cómo puedo yo decir que el que existe no es el verdadero? Que es el falso. Entonces, mientras no se pueda comprobar la existencia de un Dios falso, el que existe, ese es el bueno. Ese es el verdadero. El que cantan los hermanos, los que le cantan los hermanos, los que le cantan todas las religiones, no es el falso, sino es el verdadero. ¿Por qué? Porque no podemos comprobar que exista el verdadero. No lo podemos comprobar, así que el que existe, ese es el bueno. No puede haber dos, vaya. Si yo digo, es que hay dos, perfecto, ¿y dónde está?
ni que fuera un par de yunta, una yunta. No, pues no es una yunta. No, es que es una yunta de uno solo, dice. No puede haber una yunta de un solo güey, tiene que ser los dos güeyes para que sea yunta. ¿Cómo es posible que, que estoy perdiendo mi vida cantándole a un Dios que es bueno, que es benevolente, y todo el tiempo estoy diciendo que existe el falso, que el falso es el chamuco, el colorado, pero no puedo demostrar la existencia del verdadero? ¿Por qué? Pero del falso sí se puede. Del falso sí se puede demostrar. ¿Por qué? Porque el falso tiene arriba de 4.400 religiones y toda la gente están embobados con ese Dios, y si yo no puedo demostrar que existe el Dios verdadero, el que crea todo con una sola parpadeada, con parpadear nada más, ya creó, no lo puedo mostrar, vaya. Entonces significa que el verdadero, que sí es real y que sí existe, es el falso. Ese es el verdadero, el falso es el verdadero. El Dios que todos conocen, el Dios que todos le cantan, ese sí existe, pero el verdadero no existe. Aquí están, aquí también están metidos en una buena bronca los ateos. Los ateos están metidos en una buena bronca porque dicen que no creen en Dios, no creen en el Dios verdadero, pero en el falso sí creen. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque para el falso sí hay muchas pruebas. En otras palabras, a lo que nosotros le llamaríamos Dios verdadero, sería al Dios bueno, al que es de puro amor, el que es de misericordia, a ese le llamaríamos al verdadero, pero al malo, al homicida, el que asesina, el que roba, el que mata, a ese le llamaríamos el Dios falso, pero como el bueno, el amable, el amoroso, no lo puedes encontrar en ninguna parte. El único que existe es el otro. Y si ese otro es el homicida, es el bueno, pero resulta que si no existe el otro, entonces ese es el bueno. Ese es el verdadero, el Dios que habita en este mundo. Es un Dios creado a base de pura política. Fíjense, eh, nos meteríamos en otros temas aquí, pero sería mucha bronca porque no nos queda tiempo. Ya tenemos más de una hora, ya no nos da el tiempo, porque nosotros hemos estado tratando de encontrar respuestas en ciertas explicaciones que no encontramos. Haz de cuenta que estamos tratando de construir con las uñas. Estamos tratando de construir un, una explicación con las puras uñas, o sea que no tenemos los recursos. ¿Por qué? Porque si nosotros eh, queremos encontrar respuesta, tendríamos que utilizar ciertos equipos de tecnología para tratar de encontrar explicaciones de algunas cosas, y no lo podemos hacer porque estamos trabajando con las puras uñas. Ahora fíjense el detalle que hay. A la conclusión que llegamos es que el Dios que existe, el Dios que es el verdadero, que es el bueno, es lo que hay nada más. Es nada más el que hay. Si a mí me dice un ateo o un religioso, me dice, no, es que el Dios que existe es el malo, perfecto. Pero mientras no me muestres al bueno, entonces el que hay, ese es el único que hay.
No hay otro, nada más hay uno. Y mientras no me pueda demostrar que existe otro, el que está, el que reina, el que gobierna, el que está, el que va a establecer el, el mentado anticristo, que va a gobernar un líder mundial, ese es el único Dios que hay en el mundo. El otro no existe, el otro es solamente imaginario. ¿Por qué? Pues porque nadie puede demostrar su existencia. Los pastores podrán decir que existe el Dios bueno, pero mientras no lo puedan demostrar, no existe, vaya. Podrán decir que el Dios sana y salva y perdona pecados, perfecto, pero ¿dónde está? Si perdona pecados y levanta gente, los va a raptar para llevárselos al cielo, el único problema es que nada más está en la imaginación. Es un Dios imaginario, pero el Dios que está implementando vacunas y todo eso, ese sí existe y está aquí en la tierra. Y ese sí es real y ese es el único Dios verdadero. Para los que creen en Dios, ese es el único Dios que hay. No hay otro, no hay otro Dios, vaya. Creer que el verbo se hizo carne, que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios, son solamente imaginaciones. ¿Por qué? Porque no se va a poder comprobar jamás. No va a poder haber un lo que dijo Elías, que él oraba y caía fuego. No, eso nunca va a pasar, porque eso solamente fue un cuento, lo de Elías, fue un cuento. A los cuentos los están haciendo reales, les están dando vida a cuentos. Por eso aparece, aparece un hombre llamado el anticristo, pero para que le puedan dar el valor que necesita, necesita aparecer Elías. Elías tiene que aparecer y no va a faltar un judío loco que diga yo soy Elías. Y mientras no aparezca Elías, ahí se va a estar el anticristo. No, no va a poder ser Cristo mientras no venga Elías a ungirlo. ¿Por qué? Pues porque son solamente, lo de Elías solamente es un cuento. Bueno, entonces vamos a dejarla hasta hoy, vamos a ver si ya puso la marrana, pero fíjense lo importante, ningún patriarca habló del tetragramatón, nadie habló, ¿por qué? Porque no lo conocían. Ellos adoraban dioses, adoraban a dioses que les pedían sacrificios, a Baal. A Baal solamente lo fueron cambiando, solamente le fueron cambiando de nombre, pero siguieron adorando a Baal hasta la fecha. El que están para adorar en el templo es Baal y a Moloch, pero no ha habido un Dios distinto, vaya, es el mismo. Y ese es el mismo que está gobernando el mundo.